Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un documento que intenta, ponerle números al mundo. Hablamos del Informe de Población y Estadísticas Vitales de las Naciones Unidas, la edición de enero de 2025. Es el volumen 77 de la Serie A, de documentos estadísticos. Casi nada. Tenemos aquí sobre la mesa los datos oficiales que, ojo, 240 países o áreas envían a la ONU. Y nuestra idea hoy es intentar sacar en claro qué nos dicen sobre cuántos somos, cómo se cuentan esas cifras y qué está pasando con los nacimientos y las muertes a nivel global. Suena todo muy ordenado, ¿verdad? Pero ya veremos que la amiga está en los detalles. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo lo hace la ONU para tener esta foto global? Este informe parece la clave, pero ¿qué tiene exactamente? ¿Cómo juntan toda esa información tan gigantesca? Pues mira, fundamentalmente el informe se basa en 3 tipos de datos para cada sitio. Primero, los números del último censo de población que tengan disponible, el total y hombres y mujeres. Segundo, estimaciones más recientes de cuánta gente hay en total, normalmente para 2022 o 2023. Y tercero, lo que llaman estadísticas vitales, nacimientos vivos, muertes totales y muertes infantiles, los números absolutos y también las tasas. Y siempre para el año más reciente que tengan datos entre 2009 y 2023. Todo esto viene de las oficinas de estadística de cada país, que lo mandan al anuario demográfico de la ONU. Y justo ahí, claro, empiezan los matices, los detalles importantes. Para entender bien los datos hay que pillar un par de conceptos. En los censos, por ejemplo, está la diferencia entre población de facto y de jure. Ajá. De facto son los que están físicamente allí cuando se hace el censo. De jure son los residentes habituales, aunque justo ese día no estén. Vale. Y no todos los países usan la misma definición, ni el mismo método, ojo. El censo tradicional de ir puerta a puerta, ahora convive con censos basados en registros administrativos o encuestas, o una mezcla. La metodología cambia mucho el resultado, claro. Luego están las estadísticas vitales, nacimientos, defunciones. La fuente ideal, la que debería ser, es el registro civil. Ese sistema que se supone que es continuo, permanente, obligatorio, universal. Pero la realidad es que su calidad varía una barbaridad. Ya, me imagino. Y para que nos hagamos una idea, el informe usa códigos. C significa completo, o sea que cubre más del 90%. U es incompleto, menos del 90%. Y una barra vertical indica que los datos vienen de otras fuentes fiables como encuestas, pero no directamente del registro civil. O sea que hay que fijarse en la letra pequeña. Exacto. Es como intentar construir algo, ¿no? Si los ladrillos son de calidades distintas, pues la solidez final, no es la misma en todas partes. Entendido. C de confianza, U de... Uy, cuidado. Y con esos ladrillos calculan las tasas clave. Natalidad bruta, mortalidad bruta, por cada 1000 personas. Y la mortalidad infantil, que son las muertes de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Pero aquí se ponen serios, ¿eh? Solo calculan estas tasas si los datos bases son C o U. Y si hay un mínimo de eventos, creo que son 30. Eso. Y si son U's incompletos, nada. Prefieren no calcular la tasa. Lo cual me parece sensato, ¿no? Para no dar una falsa sensación de precisión. Totalmente. Es una cuestión de honestidad estadística, yo creo. Publicar una tasa basada en datos que sabes que son malos sería engañoso. Es mejor mostrar que hay falta de información que rellenar el hueco con una cifra poco fiable. Y esto ya nos da una idea de la complejidad, ¿no? No solo importa el número, sino de dónde viene y cómo de sólido es. Muy bien. Pues con esas herramientas y advertencias ya en mente, vamos a una pieza clave. Los censos, la gran foto fija de la población. La ONU impulsa eso de las rondas censales cada 10 años. La actual, la de 2020, en realidad cubre de 2015 a 2024. ¿Qué tal de actualizada está esa foto global, según este informe? Bueno, el informe tiene datos censales de 240 países o áreas. Algunos son súper antiguos, desde 1960. Pero si miramos lo reciente, un 58% de los países tienen datos de esta ronda actual, 2015-2024. Que no suena mal. No está mal, más de la mitad. Otro 36% son de la ronda anterior, 2005-2014. Pero, aquí viene lo que choca. Hay 5 países cuyo último censo reportado a la ONU es de los años 80 o incluso anterior. Uf,
La tabla 2 del informe lo deja clarísimo. Por un lado tienes a Botsuana, con un censo de facto muy reciente, de marzo de 2022. Contaron algo más de 2,3 millones de personas. Perfecto. Pero en el otro extremo está la República Democrática del Congo. Su último censo reportado es de julio de 1984. 1984. Madre mía. Casi 30 millones de personas de facto entonces, hace 40 años. O Afganistán, junio de 1979, 13 millones de facto. Y eso que no contaban a nómadas ni refugiados. Intentar planificar servicios hoy con datos de hace 40 años es que parece casi imposible. Es que es fascinante y a la vez muy problemático, claro. Organizar un censo nacional es una tarea titánica. Enorme. Piensa en la logística, la inversión económica, en países con infraestructuras limitadas o conflictos o zonas de difícil acceso. Es brutal. Claro. Y el censo es la base para planificar todo. Escuelas, hospitales, carreteras, representación política. Pero para muchos países, mantener esa regularidad de 10 años que recomienda la ONU es, un desafío colosal. Y la consecuencia directa de tener censos tan viejos es que todas las estimaciones de población que se hacen ahora para esos países, pues se basan en proyecciones sobre datos muy antiguos. El margen de error se dispara, supongo. Claro, inevitablemente. Es como intentar predecir el tiempo de mañana basándote en el parte de hace un mes. Puedes hacerlo, pero la fiabilidad, pues es cuestionable. Entendido. El censo es la foto base, pero a veces la foto está muy amarilla. Si esa es la foto fija, entonces las estadísticas vitales, nacimientos, muertes, son como la película, ¿no? Nos muestran cómo cambia la población. Has dicho antes que también son indicadores clave de salud pública. Exacto. Son el pulso demográfico y también el pulso sanitario de un país. Los nacimientos te hablan de fecundidad, de planificación familiar, las defunciones totales, de la mortalidad general, la esperanza de vida. Y las defunciones infantiles, las de menores de 1 año, son un indicador especialmente sensible. Sí. Reflejan la salud de la madre, la nutrición, el acceso a vacunas, agua potable, atención sanitaria básica. Por eso, la calidad del registro civil, ese que idealmente debería ser continuo, permanente, obligatorio y universal, es tan importante. Vale. El informe busca los datos más recientes entre 2009 y 2023. ¿Qué tal es esta película de estadísticas vitales? Está más completa que la foto de los censos. Pues depende de a qué mires. Para nacimientos vivos, la cosa parece ir relativamente bien. El 82% de los países, 196 de 240, tienen datos de 2015 en adelante. Egipto, por ejemplo, reportó más de 1,8 millones de nacimientos en 2023, y con código C, completo. Bien. Pero un 12%, que son 30 países, no reportaron ni un solo dato de nacimientos en todo ese periodo, de 2009 a 2023. 15 años sin datos oficiales de nacimientos. 15 años. La disponibilidad de datos sobre muertes totales es parecida, pero la cosa cambia mucho con las defunciones infantiles. Aquí, solo el 67%, 161 países, tienen datos de 2015 o posteriores. Baja bastante. Y lo más preocupante, yo creo, un 26%, más de una cuarta parte de los países, 63 en total, no reportaron ningún dato sobre muertes infantiles en todo el periodo 2009-2023. Ni uno. Ese 26% de ausencia de datos recientes sobre mortalidad infantil, eso sí que es una señal de alarma importante. Y no es solo un número en un informe, claro. En la práctica significa que podemos estar totalmente ciegos ante crisis sanitarias locales que afectan a los más pequeños, a los más vulnerables. Claro. O al revés, podríamos estar ignorando éxitos, programas que funcionan bien en ciertas regiones y de los que podríamos aprender. Ya. Es como intentar navegar con un mapa al que le falta un trozo enorme. Las decisiones globales sobre ayuda, sobre programas de salud, sobre dónde poner los recursos, se vuelven súper imprecisas, potencialmente ineficaces. Es un punto crítico, desde luego. ¿Y dice algo el informe sobre por qué pasa esto? Mencionaste antes que quizá registrar la muerte de un bebé es más complicado o menos prioritario. ¿Es solo eso, algo administrativo, o hay problemas más de fondo? Pues probablemente sea una mezcla de cosas. Puede haber barreras culturales para registrar una muerte tan temprana.
Dificultades logísticas, ¿no? Para llegar a una oficina de registro en zonas remotas. Falta de personal capacitado. O sistemas de salud tan débiles que muchas muertes ocurren en casa, fuera de un hospital, y nunca se registran oficialmente. Claro. Y a veces, tristemente, puede reflejar una menor valoración social de la vida de un bebé recién nacido. Pero, sea cual sea la causa, la consecuencia es la misma: invisibilidad estadística. Y eso dificulta mucho actuar. Y de nuevo, la calidad de los datos que sí que hay también varía. Si volvemos a la tabla 3, vemos a Cabo Verde con datos de 2020 para todo: nacimientos, muertes totales e infantiles. Y todo marcado con C, completos. Permite análisis fiables. Ajá, pero luego tienes a Argelia. Datos de 2023, pero marcados con U, incompletos. Sabemos que reportaron unas 192.000 defunciones, pero la ONU no calcula la tasa de mortalidad porque la base no es fiable. El número está ahí, pero la confianza no tanto. Exacto. Y si conectamos esto con la visión general, estas lagunas, ya sea por datos incompletos, U, o por ausencia total, son un lastre enorme. Hacen muy difícil seguir tendencias de salud cruciales. ¿Funcionan las políticas de salud materno-infantil? Pues imposible saberlo seguro sin datos fiables y continuos. Claro. ¿Dónde hay que invertir más para reducir la mortalidad? Si los datos son malos, te puedes equivocar de sitio. La fiabilidad y la universalidad del registro civil no es un lujo para estadísticos, ¿eh? Es una herramienta básica para el desarrollo humano, para que cada vida cuente, literalmente. Totalmente de acuerdo. Hemos visto la complejidad a nivel de país. Ahora, si te parece, alejamos un poco el zoom. El informe también da la visión global. Los grandes números agregados que se basan en las proyecciones de la División de Población de la ONU, las World Population Prospects, esas cifras que suelen salir en los titulares. Las grandes cifras, sí. Y aquí están. Población mundial estimada a 1 de julio. 8.021 millones en 2022 y 8.091 millones en 2023. O sea, seguimos creciendo. Seguimos creciendo, unos 70 millones más en un año. Aunque sabemos que el ritmo general, comparado con décadas pasadas, se está frenando un poco. Por grandes regiones, Asia sigue siendo la gigante demográfica, casi 4.800 millones de personas en 2023. Una barbaridad. Más de la mitad del mundo. África es la segunda, con unos 1.480 millones, y ahí sí se ve un crecimiento anual muy importante. Europa, en cambio, presenta un ligero descenso estimado, de 747 a 745,6 millones entre 2022 y 2023. Sí, un pequeño decrecimiento. Y si miramos América Latina y el Caribe, por ejemplo, pasó de 654 a casi 659 millones en ese mismo año. Pero aquí es donde yo creo debemos ser un poco cautos y recordar todo lo que hemos hablado antes. Claro. Estas cifras globales son el resultado de sumar las dinámicas de todos los países, incluyendo aquellos con censos de hace 40 años. O sin datos fiables de mortalidad infantil. Exacto. La División de Población de la ONU usa modelos demográficos muy sofisticados para estimar, para proyectar, intentando suplir esas lagunas. Hacen un trabajo increíble, la verdad. Pero las estimaciones globales heredan, es inevitable, las incertidumbres de los datos de base. Vale. Así que, aunque esa cifra de 8.091 millones sea la mejor estimación que tenemos, no es un número exacto contado uno a uno, ¿eh? Refleja una tendencia general de crecimiento, sí, sobre todo impulsada por regiones como África, pero está construida sobre cimientos que, como hemos visto, pues tienen grietas importantes en algunos sitios. Tiene sentido. Y esto refuerza la idea de que mejorar la calidad de los datos nacionales no es solo un asunto local. Impacta directamente en cómo entendemos el panorama global y en nuestra capacidad para abordar desafíos que son de todos, ¿no? Como el cambio climático, la seguridad alimentaria o prepararnos para futuras pandemias. Hay como un ciclo. Un círculo virtuoso, quizás. Ojalá. Mejores datos locales llevan a mejores estimaciones globales. Y un mejor entendimiento global puede ayudar a priorizar dónde se necesita más apoyo para mejorar esos datos locales. Debería ser así. Entonces, recapitulando un poco este análisis del informe. Hemos visto el esfuerzo enorme de la ONU por juntar y armonizar datos demográficos de todo el mundo, pero también hemos visto que el resultado es un mosaico, ¿no? Muy desigual. Hay países con información súper sólida, actualizada, y otros con vacíos enormes, ya sea por censos antiquísimos o por registros vitales incompletos, sobre todo, como decías, en mortalidad infantil. Sí.
Y las grandes cifras globales, aunque son útiles, hay que leerlas sabiendo eso, ¿no? Con esa conciencia de la variabilidad en la calidad de los datos que hay debajo. Exactamente. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, quizá la más importante. Hemos hablado mucho de números, de códigos C y U, de censos, de registros, pero más allá de la estadística pura y dura, ¿cuál es el coste humano y social de esas lagunas de información? Uf. Ese 26% de países sin datos recientes de mortalidad infantil, por ejemplo. ¿Cuántas oportunidades perdemos de salvar vidas, de diseñar programas más efectivos, de asegurar que las políticas de desarrollo lleguen a quien más las necesita? Simplemente porque no tenemos la información básica. Es tremendo pensarlo así. ¿Hasta qué punto la falta de datos fiables ayuda a perpetuar ciclos de desigualdad, de vulnerabilidad? La meta de tener un registro civil universal y de calidad, donde cada nacimiento y cada muerte cuenten de verdad, no es solo una cuestión técnica, es profundamente ética. Y es fundamental para alcanzar un desarrollo que sea realmente sostenible e inclusivo para todos. Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. La calidad de los datos no es solo un asunto de estadísticos, tiene implicaciones directas en la vida de millones de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este examen a fondo del Informe de Población y Estadísticas Vitales de la ONU.